Mi nombre es Laura Preciado, y mi historia empieza con una herida que nunca terminó de cerrar. Cuando tenía 17 años, las personas que se suponía debían cuidarme, las que juraban amarme sin condiciones, me dieron la espalda. Me echaron de casa solo porque estaba embarazada. Recuerdo cada detalle de esa noche, los gritos rebotando en las paredes, el portazo sonando como una sentencia, y el silencio pesado de un hogar que antes estaba lleno de risas. Ese sonido no solo cerró una puerta, también me arrancó el suelo bajo los pies y, con él, mi inocencia. Durante semanas vagué por las calles de la Ciudad de México, sin rumbo y sin un lugar al que llamar hogar. Dormía bajo puentes, envuelta en cobijas rotas, temblando mientras el frío se metía hasta los huesos. Las luces de neón parpadeaban sobre mí como estrellas falsas, completamente indiferentes a mi dolor. En la oscuridad, le hablaba en susurros a la vida que crecía dentro de mí, prometiéndole protección a un bebé que nunca llegaría a abrazar. El hambre era constante, y el miedo me seguía a todas partes. Aún así, en medio del frío y la desesperación, nació algo dentro de mí. Me prometí en silencio que algún día no olvidarían mi nombre. Los años pasaron. Cada día fue una pelea, cada noche una lección para sobrevivir. Aprendí a moverme en un mundo que me había rechazado, convirtiendo el dolor en fuerza y las dificultades en impulso. Fui construyendo mi vida desde cero, con pedazos, avanzando paso a paso como un desafío a ese pasado que quiso borrarme. Poco a poco, con paciencia y esfuerzo, levanté algo que era solo mío, una empresa creada con ingenio y trabajo duro, sin pedir favores, sin deberle nada a nadie. El éxito se volvió mi escudo, la disciplina mi armadura, y la ambición un fuego que nunca se apagó. Entonces, 20 años después, regresaron. No como padres arrepentidos, ni como personas buscando arreglar lo que rompieron. No. Llegaron con abogados y portafolios, con exigencias y amenazas, diciendo que tenían derecho a la fortuna que yo había construido con noches sin dormir y años de lucha. Querían disfrutar de una vida que nunca cuidaron, de un imperio que jamás ayudaron a levantar. Su descaro habría sido gracioso, si no fuera tan ofensivo. Lo que ellos no sabían era que yo había esperado este momento durante décadas. Lo había imaginado 1000 veces en silencio, mientras ellos vivían cómodos, sin idea de en quién me estaba convirtiendo. Ya no era la adolescente asustada bajo la lluvia. Ahora era alguien fuerte, imposible de ignorar, una tormenta que se formó en silencio y que por fin estaba lista para mostrarse. Esta historia no es solo de venganza, es una historia de transformación. Habla de levantarse después de la traición, de recuperar el poder que te quitaron quienes debieron protegerte. Habla de redefinirte, de usar cada cicatriz y cada golpe como la base de una identidad imposible de romper. Cuando cruzaron la puerta de mi oficina, no temblé. No dudé. Dejé que vieran a la mujer en la que me había convertido, segura, firme, intocable. Me llamo Lucía Preciado, y esta es mi nueva vida, mi renacer. Quiero que entiendas cómo el sufrimiento se puede transformar, cómo la resistencia se convierte en poder y cómo el silencio, a veces, dice mucho más que cualquier grito. Esto es la Casa de la Venganza, Estados Unidos, un lugar donde las traiciones salen a la luz, donde las consecuencias por fin alcanzan a quienes creían estar a salvo y donde nadie sale igual que entró. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene después te va a dejar sin aliento. Asegúrate de estar aquí en el próximo giro del destino. Suscríbete y presencia el momento exacto en que el control cambia de manos y los destinos se dan la vuelta. Antes de que todo se rompiera, había un aroma constante en nuestra casa, una mezcla dulce y quemada que salía de una vela que a mi mamá le encantaba. Ese olor seguía flotando en el aire la noche en que mi mundo se partió en dos. Nuestra casa en Portland estaba extrañamente silenciosa, como si ya supiera lo que iba a pasar. Entré sosteniendo una prueba de embarazo de plástico barato, temblando entre mis dedos. Mi papá estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando anuncios de casas y números, como si nada importante hubiera cambiado. Cuando por fin logré decir la verdad, el ambiente se volvió pesado. Él levantó la mirada despacio, sin sorpresa ni enojo, solo calculando, como si yo fuera un mal negocio. Habló de expectativas arruinadas y planes desperdiciados, con una frialdad que dolía más que cualquier grito. Mi mamá no pudo mirarme a los ojos.
Dejó su copa de vino sobre la mesa con cuidado exagerado y habló de imagen, de apellido y de lo que diría la gente. En ese instante dejé de sentirme su hija y me convertí en un error que querían borrar. Entonces llegó la frase que partió mi vida en dos, cuando dijeron que ya no pertenecía a esa casa. Me quedé inmóvil, creyendo por un segundo que solo era una amenaza. Esa idea murió cuando mi papá tomó mi vieja maleta, la del cierre roto, y la dejó junto a la puerta. Me dio minutos, no compasión. Mientras metía ropa con las manos temblorosas, vi una foto familiar del último diciembre volteada contra la pared, como si ya no quisieran verme ahí. El golpe seco del marco contra la madera sonó como una sentencia final. Desesperada, llamé a Raúl, buscando apoyo, una voz amiga, cualquier cosa. No contestó. El silencio siguió al día siguiente, hasta que llegó un correo frío y formal del abogado de su familia pidiéndome que desapareciera de sus vidas. En ese momento lo entendí todo. Ya no tenía a nadie que me sostuviera. No quedaba ninguna red de seguridad. Esa noche empezó a llover sin descanso, una lluvia dura, sin piedad, como si el cielo ya me hubiera condenado. Me acurruqué debajo de una parada de camión, usando mi bolsa como almohada, con una mano presionando mi vientre mientras le hablaba en voz baja a un futuro que me daba miedo no poder cuidar. La gente pasaba sin detenerse, mirando hacia otro lado, evitando a la muchacha con los ojos hinchados y el cuerpo temblando. El agua se juntaba a mis pies, el viento se colaba entre mi ropa, y cada segundo me recordaba lo rápido que me habían quitado todo lo que conocía. Lo que no sabía entonces era que esa noche, llena de soledad y miedo, sería la base de todo lo que algún día iba a construir. Para la tercera noche sin comer, el dolor dentro de mí era tan fuerte que sentía que podía desaparecer sobre el pavimento sin que nadie lo notara. Pensar se me hacía lento, el cuerpo vacío, y hasta respirar costaba trabajo. Cuando por fin amaneció y una luz pálida cubrió la ciudad, levanté la mirada al cielo e hice una promesa en silencio. Iba a convertir cada humillación en fuerza. Iba a llegar tan lejos que el orgullo de ellos terminaría ahogándolos. En ese momento, la Lucía Preciado sumisa dejó de existir. En su lugar nació algo más duro, más firme, disciplinado y sin miedo a hacer lo necesario para sobrevivir. Las tardes en Portland se alargan cuando no hay a dónde ir. Con los días mezclándose unos con otros, mi cuerpo empezó a adaptarse de formas que me asustaban. El frío dejó de doler, reemplazado por una especie de entumecimiento, como si los nervios se hubieran rendido. Aprendí cuáles rincones eran más seguros, encontré cafeterías que toleraban que me quedara callada por horas y memoricé las sombras donde los hombres borrachos casi nunca entraban. Me volví experta en rebuscar, sabiendo que botes de basura se vaciaban seguido y cuáles todavía guardaban algo comible. Para seguir viva tenía que moverme siempre, porque quedarme quieta dejaba que el do. La vida seguía como si yo nunca hubiera existido. Mi papá continuaba cerrando tratos, dando la mano y celebrando comisiones. Mi mamá seguía organizando reuniones elegantes, sonriendo bajo las luces. Mientras tanto, yo caminaba bajo los faroles, deteniéndome frente a ventanas encendidas donde familias reían y los niños discutían por la cena. Esas escenas parecían de otro mundo, encerradas detrás de un vidrio que ya no podía tocar. Cuando caía la noche, le hablaba en voz baja a la vida dentro de mí, haciéndome bolita para darme calor y pidiendo perdón por una situación que no había elegido. Me repetía que algo iba a salir, pero las palabras no calmaban el hambre ni devolvían la sensación a mis manos rígidas. Las palabras de Raúl se repetían en mi cabeza, promesas que antes parecían firmes y ahora sonaban crueles. Su desaparición sin explicación dolió más que cualquier grito. Ser borrada así, como si nunca hubiera importado, lastimó más que un rechazo directo. La ausencia se volvió otra forma de violencia. Para el segundo mes, mis fuerzas empezaron a acabarse. Una mañana, tirada detrás de un supermercado, todo comenzó a dar vueltas y mi vista se cerró en puntos. Alguien aventó unas monedas cerca de mis pies y murmuró un consejo que sonó más a burla. Me reí porque ya no había a dónde ir. No tenía un lugar fijo, ni una voz conocida, ni nadie que preguntara por mí si desaparecía. Luego llegó la enfermedad, el cuerpo ardiendo mientras todo a mi alrededor se volvía borroso. Mis piernas fallaron cerca del río Willamette, el suelo subió de golpe y la oscuridad me envolvió. Por primera vez,
Me pregunté si aguantar, solo aguantar, realmente sería suficiente para seguir con vida. El murmullo del río Willamette se mezclaba con el ruido lejano de los carros, cada chapuzón y cada claxon recordándome que la ciudad no se detenía por nadie, ni siquiera por una muchacha al borde de rendirse. Los párpados me pesaban como plomo y, por un instante, pensé en dejarme llevar. Tal vez sería más fácil rendirme, dejar de moverme, dejar de esperar, dejar de sentir dolor. Pero debajo del cansancio y del vacío, algo pequeño se negó a apagarse. Era terco, insistente, un susurro de rebeldía que me empujó a arrastrarme hasta debajo de un puente viejo, buscando refugio en las sombras. Cuando desperté, la primera luz gris de la mañana caía sobre el concreto roto, pintando todo de tonos apagados. Entonces apareció una figura, dudosa pero firme. Era una mujer mayor, con un abrigo grueso y gastado, la bufanda moviéndose con el viento, sosteniendo una taza caliente de la que salía vapor. «Así te vas a enfermar», dijo con voz suave pero segura, con una calma que yo no había sentido en meses. No sonaba a lástima, sonaba a reconocimiento, como si viera a alguien que ya había aguantado demasiado. Quise apartarla, decirle que no me mirara, que yo no importaba. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, algo cambió. Sus ojos eran tranquilos, comprensivos, como si entendiera exactamente el cansancio y el dolor que cargaba. Sin pensarlo, me ofreció el café, rozando mis dedos por un segundo, un gesto simple que me hizo sentir que todavía tenía derecho a existir. «Tómalo». «Me llamo Elena», agregó. El líquido me quemó la lengua, pero el calor bajó rápido por mi pecho, empujando el entumecimiento que había sentido por semanas. Esa mañana, un peso invisible se levantó y, por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo sin miedo. El coche olía ligeramente a lavanda y a lluvia, un aroma sencillo pero tan reconfortante que por un segundo se sintió como hogar. Me hundí en el asiento, con las piernas aún temblando, dejando que el respaldo me sostuviera. Las manos de Elena se movían con calma sobre el volante, cada gesto seguro, como de alguien que ya había sobrevivido a muchas tormentas. Su voz se escuchaba sobre el ruido bajo del calentador, clara y serena, atravesando la neblina de mis pensamientos. Era una voz que prometía estabilidad, que ofrecía apoyo sin juzgar. Mientras avanzábamos por calles todavía mojadas por la lluvia de la noche, con gotas dibujando pequeños ríos en las ventanas, empecé a notar cosas que llevaba meses sin ver, el brillo del sol sobre el asfalto. Las voces suaves de los comerciantes abriendo sus locales, la vida siguiendo su curso aunque yo hubiera estado perdida. Elena no hizo preguntas. No dio discursos vacíos ni intentó consolarme de más. Simplemente estuvo ahí, firme, presente, recordándome que sobrevivir no siempre significa estar sola, sino encontrar a esas pocas personas que extienden la mano cuando la oscuridad ya no deja ver el camino. Ese día, la chica que había pasado semanas desapareciendo en silencio empezó a respirar de nuevo. Y por primera vez entendí que sobrevivir no era solo aguantar, sino recuperar la vida, poco a poco, con pequeños actos de cuidado. «Come. No discutas». La voz de Elena no dejaba lugar a protestas, solo a una insistencia suave pero firme. Me entregó un sándwich, envuelto en papel encerado, y lo tomé con las manos temblorosas, devorándolo tan rápido que no me di cuenta de las marcas saladas de mis lágrimas hasta que cayeron libremente sobre mi regazo. Levanté la mirada, esperando juicio, pero el rostro de Elena se mantuvo tranquilo, sereno. «Has estado invisible por demasiado tiempo, ¿no?», preguntó, sus palabras atravesando la niebla de mi memoria, tocando lugares que no había querido reconocer en años. Tenía razón. Desde esa noche, la noche en que el mundo me dio la espalda, nadie me había visto de verdad, nadie había reconocido mi miedo, mi hambre, mi sufrimiento silencioso. Negué con la cabeza, apenas susurrando, «No, realmente no». Sin vacilar, me llevó lejos de las calles de Portland, sorteando charcos que reflejaban el amanecer gris, hacia su casa, una granja convertida en hogar en las afueras de la ciudad. La casa estaba rodeada de altos pinos, cuyas agujas susurraban con el viento, y el golpeteo rítmico de la lluvia sobre los techos de lámina daba una especie de canción de cuna que yo no sabía que necesitaba. El aire olía a tierra y a humo de leña, un aroma que prometía calor y estabilidad. Su Golden Retriever, Murphy, caminaba junto a nosotras, moviendo la cola en aprobación silenciosa,
como si supiera que yo estaba en el lugar correcto. Adentro, Elena me mostró una habitación de huéspedes. La luz del sol se derramaba sobre una cama bien arreglada, con una manta doblada al pie y una pequeña nota sobre la mesita. Aquí está segura. Por primera vez en meses, esas palabras se sintieron verdaderas. Las paredes no eran frías ni juzgaban, los muebles no eran extraños ni amenazantes. Pero dormir era imposible. Cada sombra parecía cargar expectativa, cada crujido del piso antiguo parecía anunciar un descubrimiento. Esperaba un desalojo repentino, a la policía llamando a la puerta, o un susurro recordándome que no tenía derecho a ese descanso. La mañana llegó con el aroma del café recién hecho y el suave murmullo de una tetera. La voz de Elena rompió la tensión. El café está listo. Después me ayudas en el restaurante. No hubo dudas, ni cuestionamientos sobre mi valía, solo una invitación práctica a asumir responsabilidad. El Maple Hearth, su restaurante en el centro, era un refugio cálido de madera pulida y luz suave, lleno de aromas reconfortantes de mantequilla derretida, hierbas tostadas y pan recién horneado. Respiré profundo, dejando que ese olor me recordara que la vida aún podía tener placeres, incluso después de tanto dolor. Elena era dueña de este lugar y de 3 restaurantes más repartidos por Oregón, cada uno un testimonio de su tenacidad y talento. Aprendí rápido, guiada por su precisión tranquila. Limpiaba mesas hasta que me dolían las manos, lavaba platos hasta que se me cansaban los brazos, y descubrí el ritmo del trabajo, el arte de moverse sin dudar, de unir eficiencia con cuidado. Practiqué llevar charolas sin miedo a que se cayeran, deslizar sartenes sobre la barra sin titubear. Cada tarea, por pequeña que fuera, construía una confianza que ni siquiera sabía que podía tener. El restaurante se convirtió en mi refugio, un lugar donde sobrevivir se transformaba en habilidad, y la habilidad empezaba a florecer en algo mucho más grande, control. Y poco a poco, muy despacio, empecé a sentir que la chispa dentro de mí, la misma que me había empujado a arrastrarme bajo los puentes, se convertía en un fuego que por fin podía alimentar sin miedo. El sueldo era modesto, apenas suficiente para mantener los zapatos secos y no tener el estómago rugiendo, pero el orgullo que sentía al caminar a casa cada noche no tenía precio. Cada moneda que ganaba se sentía como una pequeña victoria, un acto silencioso de desafío contra las noches que pasé temblando bajo los puentes. Las semanas se mezclaban en meses, pero con cada amanecer, la niebla de desesperación se despejaba un poco más. Elena no se limitó a enseñarme a sobrevivir, me instruyó en maneras que nunca había imaginado, formas de transformar el dolor en poder. Me enseñó a leer expresiones, a escuchar las verdades detrás de palabras cortas, los miedos y ambiciones ocultos en las pausas de una conversación. No se combate el fuego con lágrimas, Lucía, dijo una tarde mientras contábamos los recibos, las luces fluorescentes proyectando largas sombras en el restaurante vacío. Se construye una llama tan grande que nadie pueda ignorarla, y luego la controlas. Esa frase caló profundo, incrustándose en mis huesos, y la repetía en silencio cada vez que la duda intentaba entrar. El negocio se volvió mi campo de entrenamiento. Me explicó márgenes de ganancia, me enseñó a analizar contratos, a anticipar resultados, a prever errores antes de que ocurrieran. Pero cada lección llevaba un principio oculto, estrategia, paciencia y autocontrol calculado. Nunca te apresures con la venganza, murmuraba, revolviendo su té lentamente mientras la lluvia golpeaba el cristal con un ritmo constante. Cuanto más crean que estás rota, más débiles te creerán, y más fácil será quebrarlos. Guardé sus palabras en mi memoria, junto con los nombres de los ingredientes, la distribución de la cocina y el ritmo de los pasos de los clientes. Bajo su guía, aprendí a proyectar confianza como una armadura, incluso cuando mi pecho seguía doliendo de dudas. Dejé de encogerme cuando alguien levantaba la voz, de sobresaltarme ante movimientos bruscos, de esconderme en las sombras de quienes parecían más grandes o poderosos. Empecé a presupuestar, a planear, a ahorrar con intención, transformando pequeñas cantidades en seguridad real. $20 se convirtieron en 200 en suficiente para asegurarme de que nunca volvería a depender de alguien que no viera mi valor. Una tarde lluviosa, Elena me entregó un pequeño relicario de plata. Dentro, grabado con una letra delicada, casi imperceptible, había un mensaje que sonaba como un grito de batalla: levántate en silencio, y luego ruge. Su mirada se suavizó,
con un toque de nostalgia y orgullo. «Me recuerdas a alguien que yo fui», admitió, con un dejo de melancolía. «Mi madre». Mientras las gotas resbalaban por el vidrio afuera, el calor de la habitación se filtraba en mis huesos. Entonces entendí que Elena no me había salvado solo de las calles, estaba forjando una versión completamente nueva de mí. La chica asustada que suplicaba migajas de amabilidad se transformaba en alguien capaz de dirigir su propio destino, alguien que podía construir un imperio desde ruinas y desesperación. Y bajo las capas de gratitud y estabilidad recién encontrada, comenzó a formarse una emoción distinta. Era precisa, medida, firme, un enfoque frío y deliberado que latía en silencio, esperando. Era la anticipación de la justicia, la calma antes de la tormenta. Por primera vez comprendí que sobrevivir ya no bastaba. Me estaba preparando para algo más que vivir, me estaba preparando para la vindicación. Las lecciones de Elena no venían de libros ni de conferencias. Venían de la experiencia vivida, marcada por años de supervivencia y victorias ganadas a pulso. Cada mañana en el Maple Hearst, no solo me enseñaba a servir café o pulir cubiertos, ponía a prueba mis instintos, mi atención, mi habilidad para leer las señales más pequeñas. «¿Ves esa pareja allá?», murmuraba mientras su trapo dibujaba círculos sobre la barra. «Él oculta algo. Fíjate cómo ella golpea los dedos». Al principio no entendía. Pero poco a poco, como descifrando un lenguaje secreto, aprendí a notar el parpadeo de culpa en una sonrisa, el tic de impaciencia en un apretón de manos, la vacilación en una mirada. Las microexpresiones se volvieron mi vocabulario, y con cada observación, crecía mi confianza. Las noches eran lecciones de otro tipo. Elena sacaba sus libros de cuentas y me guiaba en la mecánica de la supervivencia disfrazada de comercio, controlando inventarios, equilibrando nóminas, calculando márgenes, revisando cadenas de suministro. El dinero, me explicó una noche mientras la lluvia golpeaba el cristal, no es solo una herramienta de influencia, es un escudo, una autoridad silenciosa que permite a alguien alejarse sin dar explicaciones. La idea se incrustó en mí tan profundamente que parecía parte de mi estructura ósea. Cuando llegó la primavera, no solo había cambiado el clima. Me había deshecho de las capas de miedo y debilidad que me habían cubierto como ropa mojada. La chica que temblaba bajo las luces de la calle ya no existía. Me movía con precisión, hablaba con propósito y me sostenía como si cada paso fuera intencional. Elena lo reconoció y me ascendió a asistente de gerente. Por primera vez firmé mi nombre en documentos oficiales sin dudar, sin sentir vergüenza, con una oleada de orgullo y sentido de pertenencia. Elena me presentó a Carlos Montero, su abogado, un hombre de humor seco y mirada tranquila, como alguien que ya había visto demasiados errores humanos a lo largo de los años. «Si algún día quieres ser dueña de verdad de algo, necesitas una base legal sólida», me dijo Elena. Carlos no hablaba de más, iba directo a los hechos, explicándome con claridad temas de fideicomisos, propiedades y vacíos legales en herencias, durante largas pláticas nocturnas acompañadas de café. Aprender todo eso me dio una sensación extraña de poder, como si estuviera levantando muros alrededor de un futuro que estaba decidida a reclamar. Por medio de Elena también conocí a Lina Ortiz, una mujer silenciosa pero fuerte, encargada de todo el sistema digital de sus negocios. Sudaderas, tecleo rápido y una calma rebelde definían su presencia. Ella me enseñó a rastrear actividad en línea, proteger información sensible y borrar huellas digitales sin dejar rastro. «Todo imperio deja migajas», me advirtió mientras sus dedos volaban sobre el teclado. «Tu trabajo es decidir quién las encuentra, y cuándo». Con la guía de Elena, no solo estaba aprendiendo habilidades, estaba armando una red, un tejido de conocimiento y aliados que sobreviviría a cualquiera de nosotros. No hacía falta que lo dijera en voz alta, lo veía en la leve sonrisa de sus labios y en el brillo firme de sus ojos. Ya no solo me estaba ayudando a salir adelante, me estaba moldeando en algo fuerte, en alguien capaz de resistir, planear, algún día, dominar. Y dentro de mí sentí como ese fuego frío y paciente, nacido de años de abandono, empezaba por fin a despertar del todo. Elena no me estaba preparando solo para sobrevivir. Me estaba formando para algo mucho más grande que existir. Cada lección, cada charla nocturna, cada prueba en el Maple Hearst tenía un propósito oculto,
algo que no entendería por completo hasta que la vida decidiera ponerme a prueba de una forma que ningún entrenamiento podía evitar. Ocurrió una mañana fría de diciembre, cuando la escarcha cubría las ramas y el aire quemaba la piel como agujas. El dolor llegó de golpe, intenso, sin dar tregua, como un recordatorio cruel de que la vida todavía podía torcerse. Para cuando Carlos me llevó deprisa al hospital, ya era demasiado tarde. El bebé que había cargado durante meses de hambre, soledad y miedo constante ya no estaba. Mis manos quedaron inmóviles a los lados mientras miraba el techo blanco del cuarto, cada cuadro reflejando un vacío imposible de llenar. A mi alrededor, los doctores murmuraban palabras de consuelo que se deshacían antes de llegar a mí. En mi mente solo se repetía una idea, dura y cortante: mis padres, su crueldad, su abandono, ellos habían matado lo único puro y frágil que me había dado luz. Elena no se quebró. Se sentó a mi lado y tomó mi mano con firmeza, transmitiendo una calma fuerte en la que ya confiaba más de lo que sabía. Su voz fue suave, pero clara. Perdiste algo muy valioso, dijo, pero no vuelvas a perderte a ti. Lo que construyas ahora, constrúyelo a tu imagen. Sus palabras no fueron solo consuelo, fueron una orden, un plano para seguir adelante. Me tomó semanas lograr que mis piernas me sostuvieran sin temblar, semanas aprender a no desplomarme bajo el peso del dolor. Cuando finalmente me puse de pie, no solo estaba erguida físicamente, había cambiado, de manera profunda, por dentro. Elena me guió con paciencia hacia un nuevo comienzo. Me ayudó a entender los trámites, los procesos legales, y finalmente la adopción de un bebé llamado Noé, abandonado en un refugio cerca de Salem. La primera vez que lo tomé entre mis brazos, sus dedos diminutos se aferraron a los míos como un salvavidas, un pacto silencioso de que nunca lo dejaría enfrentar el mundo solo. Le susurré: nunca serás abandonado como yo lo fui. Desde ese momento, Lucía Preciado dejó de existir como víctima. Se convirtió en una mujer decidida a construir un mundo propio, ladrillo por ladrillo, con intención. Cada principio que Elena me había enseñado, estrategia, paciencia, disciplina y autocontrol, se transformaba en la base de un imperio imbatible. Los años pasaron con rapidez deliberada, cada uno un testamento silencioso de precisión y control. El dolor del pasado se volvió combustible para la concentración. Para cuando llegué a mis veintitantos, la chica que temblaba bajo los puentes ya no existía. La había reemplazado a alguien cuyo nombre tenía peso en los círculos empresariales de Portland. La cadena de restaurantes de Elena prosperó, y yo los modernicé: reservas por móvil, entregas eficientes, presencia digital consolidada. Mis iniciativas multiplicaron los ingresos, y los inversionistas prestaban atención cuando hablaba, escuchando la autoridad tranquila detrás de cada sugerencia. Compré mi primer departamento en el centro de Portland, en el mismo código postal del que mis padres solían presumir, como si la cercanía les diera importancia. Al pasar por su antiguo vecindario, no sentí nostalgia, sentí triunfo, una pequeña y silenciosa vindicación personal que no necesitaba anuncio alguno. Noé creció con una mente tan aguda e inquieta como el horizonte de la ciudad. Se sentaba junto a mi computadora mientras trabajaba, con ojos curiosos siguiendo cada tecla, cada hoja de cálculo. ¿Qué es ingresos?, preguntó una tarde, inclinando la cabeza. ¿Por qué las personas con trajes discuten en las noticias? Sonreía, lo abrazaba y le explicaba con paciencia palabras que pudiera entender, sabiendo que en él estaba formando a la próxima generación, no de víctimas, sino de resiliencia e inteligencia. Con cada día que pasaba, comprendía que la base que Elena había construido, sumada a mis propias experiencias de traición y resistencia, había creado algo imparable. La mujer que me había convertido podía soportar pérdidas, aprovechar oportunidades y construir sin pedir disculpas. Mi pasado ya no me definía, era la materia prima con la que había forjado mi futuro. Y bajo la superficie de mis logros, una nueva energía se despertaba, precisa, deliberada, paciente. Una fuerza que algún día confrontaría a quienes habían intentado borrarme y les recordaría por qué Lucía Preciado nunca debía subestimarse. Lucía dedicó toda su energía a potenciar el talento de Noé. Lo inscribió en campamentos especializados de programación, programas de robótica en verano y competencias de tecnología a nivel estatal en Oregón, exponiéndolo a ambientes donde creatividad y lógica chocaban. A los 10 años,
Diseñó una aplicación compacta que monitoreaba desperdicio en restaurantes, predecía necesidades de inventario y reducía pérdidas. Una pequeña revolución en eficiencia. A los 12, llegaron los reconocimientos. Noé ganó un Premio Nacional de Tecnología para Jóvenes Innovadores, y los medios comenzaron a llamarlo el prodigio de Oregón, el niño cuyo cerebro parecía adelantado a su edad. ¿Y Lucía? Permanecía detrás de la cámara, registrando cada brillo de triunfo en sus ojos, sintiendo un orgullo tan intenso que a veces le cortaba la respiración. Observaba al niño que llevaba su apellido superar al mundo a su alrededor, sabiendo que su brillantez era un escudo y una promesa al mismo tiempo. Aún así, la luz proyecta sombras, y donde hay fama, la codicia nunca queda lejos. Una tarde, mientras la lluvia resbalaba por los ventanales de la oficina en delgados hilos plateados, Lucía revisaba artículos del sector cuando un titular la detuvo en seco. El genio local Noé Preciado se asocia con Invent Group, empresa de sus padres. Su corazón dio un salto. La frase no era del todo cierta, pero la implicación era clara, alguien lo había notado. Alguien a quien ella había pasado décadas evitando. En pocos días, un sobre brillante, cuidadosamente sellado, llegó a su oficina. La caligrafía de sus padres adornaba el frente, Patricio y Elena Preciado, los arquitectos de sus primeras heridas, disfrazando ambición con sentimentalismo. Dentro, una carta goteaba un calor fingido, nos encantaría volver a conectar. Noé merece conocer a su familia. Familia. La palabra se atascó en su garganta como una píldora amarga. No era amor, nunca lo habían conocido. Era un instrumento, una palanca. Entregó el sobre a Lina, su experta en informática y centinela silenciosa. Los ojos agudos de Lina se entrecerraron. ¿Quieres que rastree su huella digital?, preguntó, dedos sobre el teclado. Lucía asintió, con una pequeña sonrisa calculada. Cada clic, cada pin de servidor, cada susurro digital sería registrado. En una semana, Lina había mapeado un laberinto de búsquedas desde las direcciones IP de sus padres, consultas sobre derechos de abuelos, leyes de herencia de Oregón, procedimientos para reconexión legal con nietos. No buscaban perdón, calculaban ventaja, planeando infiltrarse en su vida bajo la máscara de afecto. Lucía se permitió un momento para respirar y luego comenzó a preparar su respuesta. Escribió con precisión delicada, cada palabra seleccionada para transmitir vulnerabilidad, arrepentimiento y anhelo de reencuentro. Ha pasado mucho tiempo. Estoy abierta a hablar, escribió y envió. Su tono en llamadas era tentativo, con la voz apenas temblando, sugiriendo duda. Las notas escritas a mano se bamboleaban ligeramente sobre el papel, dando la impresión de una hija humilde, quizá arrepentida, quizá moldeable. A ojos de sus padres, parecía desarmada, suavizada por el tiempo y las circunstancias, lista para reconciliarse. Pero detrás del telón, la maquinaria de la estrategia giraba. Los servidores de Lina capturaban todo, mensajes, llamadas, transferencias bancarias vinculadas a los planes de los Preciado. Cada migaja digital, cada intento de infiltrarse en su mundo, quedaba meticulosamente documentado. Lucía lo observaba en silencio, paciente, permitiendo que ellos revelaran sus intenciones mientras ella movía las primeras piezas de un plan afinado durante décadas, un plan forjado por pérdida, supervivencia y las duras lecciones que Elena le había enseñado. El escenario estaba listo. Lucía ya no era la chica que temblaba en las sombras o susurraba disculpas en la noche. Cada gesto de debilidad aparente, cada invitación a confiar, era parte de una coreografía precisa. Y en lo profundo de su pecho, un latido persistente y silencioso comenzó a surgir, la certeza de que cuando llegara el momento, el apellido Preciado nunca más se usaría contra ella sin consecuencias. Carlos Montero diseccionó el marco de herencias de Oregón con precisión quirúrgica, redactando fideicomisos tan complejos y resistentes que cualquier exigencia inventada colapsaría bajo su propio peso. Cada cláusula anticipaba engaños, cada protección estaba lista para desvíos. Sus padres creían que la acercaban, apretando su control centímetro a centímetro. Nunca sospecharon que los hilos se cerraban a su alrededor. Lo que confundieron con duda era paciencia. Lo que vieron como debilidad era cálculo. Entonces el pasado quiso resurgir. Ryan Whitmore apareció de nuevo, ya no el chico confiado de su juventud,
sino un hombre desgastado por el fracaso, corto de dinero y desesperado por relevancia. Su mensaje de voz llegó una noche, tono cuidadosamente ensayado. Mencionó a sus padres, insinuó preocupación, y luego soltó el nombre de Noé como llave para abrir defensas. Por Noé, dijo. La frase sonó hueca. Lucía se quedó junto a la ventana del penthouse, luces de la ciudad brillando bajo láminas de lluvia, viendo los reflejos doblarse y difuminarse como recuerdos que se negaban a quedarse enterrados. Habló en voz alta a nadie, un veredicto silencioso llevado por la tormenta. Todos ellos habían tenido su momento. Ninguno había merecido otro. Cuando llegó el aviso oficial, lo hizo a mitad de semana, entregado con una formalidad arrogante. Papel pesado, impresión impecable, y en cada detalle se respiraba la sensación de derecho. El escudo de los Preciado estaba estampado en la parte superior, el mismo símbolo que mi padre alguna vez dijo que representaba honor y permanencia. Ahora parecía una marca quemada por la avaricia. El contenido confirmó todo lo que esperaba y más. Acción legal. Reclamos basados en derechos de abuelos y supuestos derechos financieros. Despojado de lenguaje y ceremonia, el objetivo era simple: controlar a Noé y apropiarse de la empresa que yo había construido. Su audacia casi me hizo sonreír. Casi. Carlos Montero revisó el documento con calma medida, expresión imperturbable. Señaló su estrategia: la narrativa de daño emocional, la apelación a cláusulas de reconciliación diseñadas para presionar un acuerdo. Era una táctica vieja disfrazada de lenguaje familiar, destinada a forzar compromiso por cansancio. Me recosté en mi silla, pulso firme, voz tranquila. Si querían involucrarme, lo haría, en mis términos. Su boca esbozó una sonrisa contenida, de esas reservadas para batallas que ya estaban medio ganadas. Sabía que la preparación ya estaba en marcha antes de que respondiera. Durante semanas, Lina Ortiz había estado recolectando datos silenciosamente, mapeando comportamientos digitales, registrando correspondencia, descifrando conversaciones que mis padres creían invisibles. Cada mensaje, cada búsqueda, cada intento de coordinarse mediante intermediarios fue catalogado y registrado. Surgieron patrones. Los motivos se afilaron. No estaban improvisando, estaban orquestando. Y yo también. Lo que nunca entendieron fue esto: yo había aprendido a esperar. Aprendí a dejar que otros se rebelaran por completo antes de moverme. El sistema en el que confiaban, la reputación en la que se apoyaban, la historia que intentaron usar como arma, todo había sido neutralizado. La confrontación que buscaban no se desarrollaría como ellos imaginaban. Esta vez, cuando llegaran las consecuencias, lo harían de manera limpia, decisiva y sin piedad. Lina descubrió una red de intercambios ocultos que conectaban a mis padres con Ryan Whitmore, el mismo que desapareció cuando más lo necesitaba, dejándome sola y empapada años atrás. Le ofrecieron una recompensa disfrazada de oportunidad, prometiéndole parte de una riqueza que no había ganado a cambio de reabrir puertas que deberían haber permanecido cerradas. Un mensaje de mi padre fue particularmente revelador, frío y calculado, instruyéndolo a manipular mis sentimientos y usar a mi hijo como palanca. Asumieron que el sentimentalismo me debilitaría. No tenían idea de que yo estaba viendo cada movimiento mientras ocurría. Así que asumí el papel que esperaban. Acepté reunirme con Ryan en un pequeño café en el este de la ciudad, un lugar neutral donde nadie tuviera ventaja. El tiempo no había sido amable con él. El encanto que alguna vez usó se había desgastado, dejando ojos cansados y una sonrisa ensayada. Comentó sobre lo cambiada que parecía. Tomé un sorbo lento de mi latte y lo corregí sin emoción. Cambio era quedarse corto. Se inclinó, bajando la voz como si compartiera preocupación, insistiendo en que mis padres solo querían involucrarse en la vida de Noé, diciendo que un niño debía entender sus orígenes. Coloqué la taza cuidadosamente antes de responder. Mi hijo ya sabía exactamente de dónde venía: fuerza, perseverancia y una mujer que nunca se rinde. La reacción fue inmediata. El chico confiado que conocí habría replicado. Esta versión vaciló, dedos rozando su teléfono, sin duda reportando como un mensajero fiel. Esa misma noche, envié a Lina un mensaje breve confirmando lo que ambas ya sabíamos. El anzuelo estaba puesto.
La actividad aumentó casi de inmediato. Conversaciones de medianoche entre Ryan y Patricio Preciado, mensajes codificados sobre división de bienes, compromisos imaginados y ganancias futuras. Cada interacción fue capturada, preservada e indexada. Carlos actuó rápidamente, preparando respuestas diseñadas para desmantelar sus reclamos, demandas por difamación, alegaciones de daño emocional, evidencia de intentos de coerción. Aún así, la jugada final requería mesura. Introduje una variable controlada en sus planes, un resumen falso de fideicomiso que indicaba que cualquier futura propiedad vinculada a Noé requería mi autorización explícita. La reacción fue inmediata. En cuestión de horas, su abogado contactó a Carlos Montero solicitando una mediación urgente. No cuestionaron el cebo, lo devoraron por completo. Carlos describió la maniobra como una trampa legal perfecta. Para mí, se sentía como composición, cada paso deliberado, cada reacción prevista. Pronto comenzaron a circular rumores. La noticia se propagó entre los mismos círculos exclusivos que mis padres habían dominado alguna vez, historias de una demanda contra su hija distanciada, acusaciones de codicia, oportunismo y traición. La simpatía cambió de lado. La imagen impecable que habían cultivado durante décadas comenzó a resquebrajarse bajo la lupa. Cuando se confirmó la fecha del juicio, me paré frente al espejo en mi penthouse, un espacio ganado con disciplina y determinación, y estudié mi reflejo. No había miedo en mis ojos. Solo autoridad. Recogí mi cabello, ajusté la línea de mi chaqueta y observé a la mujer que me devolvía la mirada. Hablé en voz baja, no por duda, sino como declaración, me habían descartado una vez. Esta vez, el poder de la partida me pertenecía solo a mí. Lo que ellos creían un regreso a la relevancia era, para mí, apenas el comienzo. Esa sala de justicia no serviría para que desafiaran mi vida, marcaría el fin de la versión de mí que alguna vez esperó su aprobación. La mañana de la audiencia tenía una extraña familiaridad, como caminar por un recuerdo reescrito con autoridad. Años atrás, había estado fuera de una puerta, no deseada y sin voz. Ahora, cruzaba un umbral por elección propia, mientras otros pronto aprenderían lo que significaba la exclusión de verdad. El Palacio de Justicia del centro de Portland vibraba con energía, cámaras destellando, periodistas murmurando mientras la especulación llenaba los pasillos de mármol. Mis padres habían alimentado a la prensa con una narrativa cuidadosamente elaborada, presentándose como mayores heridos deseando reconciliación con una hija distante y un nieto al que afirmaban amar. Por un breve momento, la historia funcionó. Luego llegó la verdad según lo planeado. El momento elegido por Lina fue impecable. Justo cuando la simpatía alcanzaba su punto máximo, la evidencia digital inundó los medios, mensajes capturados, conversaciones cifradas y pruebas irrefutables de manipulación calculada. La narrativa se volteó en cuestión de horas. Los titulares cambiaron de tono, cuestionando motivos, exponiendo codicia y destacando engaños. Al mediodía, la opinión pública se había volcado. Aún así, mis padres entraron al juzgado vestidos con trajes impecables, interpretando la inocencia con precisión ensayada. El rostro de mi padre estaba rígido, su autocontrol apenas ocultando la furia. Mi madre se aferraba a sus perlas con teatralidad, símbolo de fragilidad que nunca había poseído realmente. Ryan se quedó atrás de ellos, agotado de confianza, reducido a un peón desechable en una estrategia que nunca comprendió del todo. Cuando la jueza Reyes ocupó su asiento, el silencio barrió la sala. Los obturadores de cámaras hicieron clic. Todas las miradas fijas al frente. Carlos se puso de pie sin prisa, voz serena, controlada. Solicitó que se presentara la evidencia material de inmediato, citando su relevancia para la integridad de los demandantes. La jueza lo permitió sin vacilar. Las luces bajaron. Un proyector iluminó la pared detrás del estrado. Apareció el primer documento, claro e inconfundible, un hilo de correos electrónicos con el nombre de mi padre, asunto dejando al descubierto la intención. Instrucciones: manipular, explotar la confianza, usar a mi hijo como palanca. La sala reaccionó de inmediato. Un agudo respiro recorrió los bancos. Los reporteros se inclinaron, plumas congeladas en el aire. Luego vinieron más pruebas, archivos de audio con voces inconfundibles, registros financieros desplazándose,
cronogramas alineados con precisión escalofriante. Cada elemento desmanteló su historia capa por capa. La voz de Ryan tembló en los altavoces, expresando miedo a ser descubierto, incertidumbre sobre el plan. La respuesta de mi padre siguió, medida y fría, desestimando cualquier preocupación con crueldad calculada. La ilusión se rompió por completo. En ese momento, no sentí triunfo ni enojo. Sentí liberación. Los últimos vestigios de la niña que alguna vez suplicó amor se disolvieron bajo el peso de la verdad irrefutable. En su lugar quedó la certeza, ganada, inquebrantable, observando cómo el pasado colapsaba exactamente según lo planeado. La ironía ardía con una dulzura extraña. Habían asumido que me derrumbaría por la emoción, que la nostalgia o la culpa me debilitarían. Pero me mantuve firme, serena, deliberada, cada movimiento medido. Tomé una respiración lenta, dejando que el peso de décadas de abandono se asentara antes de hablar. Su señoría, mi voz clara, resonante, inquebrantable, hace 20 años me obligaron a salir a la calle porque estaba embarazada. Me marcaron como una desgracia, un error indigno de protección o cuidado. Y ahora, después de décadas de ausencia, regresan, no para reconciliación, no por amor, ni por nada humano, sino para reclamar riqueza que nunca cultivaron, para exigir entrada en una vida que abandonaron. Dirigí mi mirada hacia ellos, firme y sin vacilar. ¿Quieren conocer a mi hijo? Muy bien. Pero sepan esto, él no es suyo. Me pertenece completamente. Yo lo crié, lo guié y lo protegí del abandono que ustedes sembraron. Cada oportunidad, cada bendición en su vida es consecuencia de lo que yo construí, de lo que luché, de lo que ustedes desecharon. Él es mío porque luché por él, y por cada pedazo de mí que intentaron borrar. El silencio siguió, espeso y sofocante, reverberando por todo el juzgado como un aliento contenido. Incluso el bolígrafo de la jueza quedó suspendido en el aire, entre procedimiento y asombro. Carlos Montero dio un paso al frente, tranquilo, su presencia un ancla firme en la tormenta. Presentó un documento notariado, de décadas atrás, con las firmas de mis padres. Fechado 20 años antes, renunciaba explícitamente a los derechos parentales para evitar daño reputacional durante mi embarazo. La tinta negra brillaba intensamente en la pantalla de proyección, cada letra un testamento indiscutible de su abandono. El color desapareció del rostro de mi madre, sus perlas temblando entre dedos que tantas veces habían posado para la apariencia. Mi padre abrió la boca, intentando protestar, intentando rehacer la narrativa, pero su voz se quebró. Cada palabra que alguna vez mandó ahora caía sin fuerza. Murmullos recorrieron a los espectadores. Las cámaras capturaron cada expresión, cada gesto, cada micromomento de derrota. El martillo de la jueza golpeó una vez, decisivo. Caso desestimado. Todos los reclamos negados. Y luego, más suave pero más cortante que cualquier palabra que hubiera esperado, el tribunal recomienda investigar por intento de fraude. El personal de seguridad avanzó mientras los flashes de luz y las preguntas gritonas envolvían a mis padres. El imperio de orgullo y pretensión que habían cultivado se derrumbó bajo el escrutinio de la verdad. Ryan Whitmore, ese fantasma de mi juventud, se deslizó silencioso hacia el fondo, cabeza baja, perseguido por la vergüenza y el eco implacable de su propia participación. Me quedé quieta, absorbiendo la escena con claridad. La humillación, la exposición, la justicia desplegándose con elegante inevitabilidad, era embriagador en su finalidad. Por primera vez desde que tenía 17 años, no temblaba. No había miedo. Solo resolución. Afueras, el cielo había cambiado. Las calles empapadas de lluvia brillaban, y el sol se filtraba entre las nubes con un resplandor fragmentado. Portland parecía respirar conmigo, su horizonte centelleando como una ciudad renacida. Lina caminaba a mi lado, con los ojos brillando de orgullo. «Lo lograste», dijo suavemente. «No», corregí, mi voz baja pero firme. «Lo logramos». Esto era más que una victoria legal. Era una reclamación. Cada fragmento de dignidad arrebatado, cada momento de rechazo soportado, cada año de supervivencia silenciosa, todo estaba ahora contabilizado. El caos se desvaneció poco a poco, reemplazado por un ritmo de reconstrucción tranquila, el murmullo del potencial, del control recuperado.
Las consecuencias fueron rápidas e implacables. La cobertura mediática sobre la demanda disminuyó, reemplazada por reportes de exposición, fracaso y rendición de cuentas. Los Prescott desaparecieron de los círculos sociales que una vez dominaron, su influencia erosionándose más rápido de lo que alguna vez destruyeron la mía. Ryan Whitmore enfrentó sus propias consecuencias legales, se declaró culpable de evasión de impuestos, una sombra del oportunista que alguna vez intentó manipularme. Aún más satisfactorio, mis padres tuvieron que vender su casa junto al lago para cubrir los gastos judiciales, su riqueza e influencia, construida sobre imagen y engaño, colapsando en polvo. Su imperio, meticulosamente cuidado, pulido con esmero y cruelmente usado contra otros, se desmoronó bajo la misma verdad que creyeron poder explotar. Me quedé en el balcón de mi penthouse esa noche, con la ciudad extendiéndose debajo de mí, luces brillando en el crepúsculo. Noé jugaba cerca, su risa llenando el departamento, un sonido limpio, sin mancha del pasado. Recorrí el horizonte con la mirada, inhalando el aire de la noche, y por primera vez en décadas sentí la libertad completa. Las tormentas de abandono, traición y pérdida habían pasado. Lo que quedaba era claridad, control y una vida reconstruida totalmente a mi manera. La venganza nunca estuvo diseñada para ser el capítulo final de mi vida. Solo era el fuego destinado a quemar lo que envenenaba la tierra, dejando espacio para que algo verdadero creciera. Una vez que los ecos del juzgado desaparecieron, regresé al trabajo con un propósito renovado, expandiendo la marca Maple Hearts más allá del lucro, convirtiéndola en un símbolo de calor, seguridad y segundas oportunidades. Cada nueva sucursal llevaba el espíritu de Eleonora, no solo en nombre sino en intención. Cuando ella falleció, su testamento transfirió la propiedad total de sus acciones restantes a mí, junto con su pequeña cabaña y una nota escrita con tinta irregular. Decía simplemente que el legado debía construirse sobre la restauración y no sobre la amargura. Esas palabras cambiaron mi rumbo más que cualquier veredicto. 6 meses después, la Fundación Eleonora para Mujeres en Ascenso abrió sus puertas en todo Oregón. No era una caridad impulsada por lástima, sino oportunidades moldeadas por respeto. La organización se enfocaba en mujeres desplazadas por las circunstancias, madres solteras, hijas expulsadas, jóvenes cuyas vidas se interrumpieron antes de comenzar. La primera beneficiaria fue una trabajadora de café temblorosa llamada Tania, apenas entrando en la adultez, cargando miedo como yo una vez cargué vergüenza. Apretó mis manos, lágrimas recorriendo su rostro mientras la gratitud brotaba de sus labios. En ese momento entendí el poder en su forma más pura. No dominación. No venganza. Protección. Presencia. La capacidad de estar entre alguien vulnerable y un mundo ansioso por aplastarla. Noé estuvo a mi lado durante la gala de inauguración de la fundación, ya no un niño sino un joven moldeado por la resiliencia y la visión. A los 17 años, se movía con calma y seguridad, sus ideas ya atrayendo interés serio de inversores que veían lo que yo siempre había sabido. Verlo recorrer el salón con confianza tranquila me llenó de un orgullo más profundo que cualquier triunfo. Cuando se inclinó cerca y me dijo que la familia se define por acciones, no por sangre, mi pecho se apretó de emoción. En ese instante supe que había tenido éxito de la única manera que importaba. Mientras la noche se suavizaba bajo luces ámbar y música tranquila, Carlos Montero se acercó, firme como siempre. Había sido más que un abogado, era constancia cuando todo lo demás parecía inestable. Habló de sueños realizados y batallas sobrevividas, su voz cargada de admiración más que de sorpresa. Admití que aún había caminos por recorrer, espacios por llenar. Cuando metió la mano en su bolsillo, el mundo pareció estrecharse, el ruido desvaneciéndose en algo distante. El anillo captó la luz, simple y seguro, como la vida que habíamos construido sobre confianza y no sobre el caos. Respondí sin vacilar, sin lágrimas, sin drama, solo certeza. A nuestro alrededor, los aplausos, la risa y la celebración llenaban el salón, pero dentro de mí había algo más silencioso y duradero. Paz. No la frágil que sigue a la victoria, sino la calma sólida de saber que había roto ciclos en lugar de continuarlos. Había transformado la pérdida en propósito, el dolor en refugio y el aislamiento en comunidad. Y al final de la noche entendí que esto no era un final en absoluto. Era el comienzo de una vida moldeada no por lo que me quitaron,
sino por todo lo que elegí dar hacia adelante. Pensé en aquella chica, temblando bajo el concreto húmedo, abrazando su vientre abultado, susurrando promesas a una vida que nunca llegaría a sostener. Recordé la lluvia atravesando su ropa delgada, el hambre que mordía cada noche, convirtiéndola en un desafío, y cada amanecer en un pequeño milagro de supervivencia. Y, sin embargo, ella no se había ido. Nunca desapareció. Estaba aquí ahora, completa, templada por el fuego, afilada por la pérdida, de pie en un mundo que se había ganado por sí misma. Me giré lentamente hacia las cámaras que capturaban la gala, mientras el murmullo suave de la conversación se desvanecía, centrando la atención en mi rostro. Mis labios se curvaron en una sonrisa que cargaba el peso de décadas y, al mismo tiempo, irradiaba alivio, fuerza y un triunfo silencioso. Las lágrimas brillaban a lo largo de mi mandíbula, atrapando el resplandor dorado de los candelabros. Me incliné ligeramente hacia adelante, con voz medida pero firme, y dije, no se gana destruyendo a tus enemigos. Se gana sobreviviéndolos. Superando cada expectativa, cada desaire, cada momento que pensaron que te definiría. El salón, bañado en una luz ámbar suave, parecía contener el aliento. Los aplausos de la multitud eran cálidos, pero no eclipsaban la sensación dentro de mí, la liberación final de las cadenas que me habían atado desde la infancia. La disolución lenta de la vergüenza y el miedo en una claridad pura e inquebrantable. Cada recuerdo de rechazo, cada punzada de soledad, cada noche helada en las calles, todo se había transformado en algo más fuerte que la amargura. Lidia Pérez, una vez abandonada, una vez silenciada, ahora se movía con certeza, arquitecta de su propio destino. Me di cuenta en ese instante de que el poder no se mide solo por la venganza. El verdadero dominio se mide por la recuperación, la capacidad de tomar los pedazos de ti que otros dispersaron y convertirlos en algo duradero, inspirador e intocable. Más tarde esa noche, cuando la gala se transmitió en línea, me aseguré de que el último fotograma no dejara lugar a dudas. En la pantalla aparecieron letras grandes y luminosas sobre el fondo de mi victoria. La venganza servida fría no es sobre odio. Es sobre reclamar tu vida, tu voz y tu mundo. Las palabras permanecieron más tiempo que cualquier titular, más permanentes que cualquier tendencia en redes sociales. Observé cómo llegaban los comentarios, mensajes de mujeres y hombres inspirados por la resiliencia, historias de vidas interrumpidas y reconstruidas, de dificultades transformadas en ambición. Y al cerrar mi laptop, sentí el círculo completo. La chica que una vez pidió refugio ahora lo ofrecía. La mujer que aprendió miedo ahora enseñaba valentía. La sobreviviente que había sido borrada ahora escribía la historia bajo sus propios términos. Afuera, el horizonte de Portland brillaba como fragmentos de luz cosidos en la noche, una ciudad viva de posibilidades, al igual que yo. El viento traía el leve aroma de calles mojadas por la lluvia, las mismas calles que una vez me juzgaron y que ahora parecían celebrarme en silencio. Cada eco de mi pasado existía solo para recordarme lo lejos que había llegado. Y sonreí, completa, tranquila, finalmente sin miedo, sabiendo que mi historia era mía, intacta e imparable.